Una mirada al ascenso a la fama y decadencia de una estrella inmortal torturada por sus propios demonios. ¿Te gustaría ver esta versión semificticia de la vida de la icónica Marilyn Monroe, pero no tienes tiempo para ver 3 horas de película? No te preocupes, hoy te traigo el resumen de Blonde, uno de los films más polémicos del 2022. En 1973, en Los Ángeles, en su 7º cumpleaños, Norma Jean recibe de su madre una foto de su supuesto padre, cuya identidad no le es revelada. Mientras Norma descansa, Gladys recuerda que eran tan pobres que usaban el cajón de cuna. Más tarde esa noche, se produce un incendio en Hollywood Hills. Gladys se dirige allí con ella, alegando que han sido invitadas a la mansión de su padre, un titán de la industria. La policía le ordena regresar y nota su inestabilidad mental. Norma le pregunta si todo ese tiempo su padre vivió allí, recibiendo una golpiza. Ya en casa, enfurecida, intenta ahogar a Norma, pues ni su propio padre deseaba tenerla. Su vecina, la señorita Flynn, la auxilia y cuida de ella. Días después, la engaña diciéndole que su madre desea verla, pero le envían a un orfanato mientras Gladys permanece internada y es declarada no apta para criarla. En la década de los 40, Norma Jean se convierte en modelo bajo el nombre artístico Marilyn Monroe, apareciendo en todo tipo de portadas. Estudia en el Círculo de Actores de Los Ángeles y mientras intenta ingresar a la industria cinematográfica, el presidente del estudio, el señor C, abusa de ella. Pero logra obtener el papel. En una clase, Norma se quiebra al recordar pasajes de su niñez. En 1951, audiciona para el papel de Nell en Don't Bother to Knock, basado en una niñera inestable que maltrata a una niña. Norma hace uso de una técnica que recurre a los recuerdos emotivos, pero al ser inestable y basarse en sus experiencias con su madre, se derrumba. El director de reparto, impresionado por su cuerpo, la contrata. Norma visita a su madre luego de 10 años sin verla. Solloza desconsoladamente sin obtener respuesta de ella. Le regala un chal y le cuenta que firmó contrato en el mismo estudio para el que ella trabajó. Cuando le muestra algunas de las revistas para las que posó, Gladys no la reconoce en las fotos. Norma confiesa no haber encontrado la foto de su padre en archivos. Gladys la desconoce y pregunta por su hija. Mientras graba Don't Bother to Knock, Norma alucina con su madre, lo que la desestabiliza. Los críticos aclaman su interpretación pero destrozan la película. Se queja con su agente, Sheen, pues fuera de la pantalla nadie la ve como Norma. En 1952, a medida que su carrera crece, Norma conoce a sus dos compañeros, Charles Chaplin Jr. y Edward G. Robinson Jr., quienes llevan un estilo de vida hedonista y con quienes comienza una relación poliamorosa. En 1953 consigue el protagónico en Niágara, cuyo tráiler ve junto a Charles y Eddie, quienes la complacen. En privado, ella se pregunta si la gente la amaría como Norma y se disgusta por la atención que Marilyn recibe del público. Después de que el trío es visto en público, Sheen le ordena limitar sus encuentros, lo que la molesta pues siente que solo lo hace para cuidar de Marilyn sin importarle Norma. Charles asegura amarla como nunca ha amado a nadie y afirma que Eddie y él son hijos de padres que nunca los desearon. En cambio, Norma, quien no tiene uno, puede crearse a sí misma. Charles llega a obsesionarse pues ve en ella un reflejo de sí mismo. Hacen un pacto en el que deberán amarse por siempre o morir por el otro. Norma queda embarazada de Charles para su deleite. La noche de la revelación encuentra un tigre similar al que tenía de niña. Luego que Charles le recuerda la gran sensación que es Marilyn, rechaza el protagónico en Gentlemen Prefer Blondes. En una visita a su madre, Norma finalmente decide abortar
por temor a que sus problemas mentales sean hereditarios. El día de la cita, se arrepiente, pero al expresar su cambio de opinión, nadie le escucha. Intenta huir, pero es demasiado tarde. Después de un tiempo, corta la relación y se deprime mientras se prepara para grabar Gentlemen Prefer Blondes. Norma conoce a Joe DiMaggio, un atleta retirado. Cuando pregunta cómo inició en Hollywood, ella recuerda el incidente y lo evade. Joe simpatiza con ella cuando expresa su deseo de ir a estudiar a Nueva York para convertirse en una actriz seria, además de desear tener una familia. Mientras filma Gentlemen Prefer Blondes, sus fanáticos crecen, recibiendo un sinfín de cartas de admiradores, entre ellos algunos críticos de Marilyn. En privado, lee una en específico escrita por su supuesto padre, quien tras sufrir un infarto se replanteó conocerla en un futuro cercano. Antes de continuar, les recuerdo que me ayudaría mucho con un like, suscribiéndose o compartiendo el video. Además, me gustaría leer sus comentarios o recomendaciones de pelis que quieran que resuma. Les aviso que estaré subiendo varias de las pelis nominadas al Oscar, así que estén atentos. Ahora sí, continuemos. El día del estreno, le avisan a Norma que esa noche vaya sola a un hotel donde la recibirá alguien especial. Ella cree que se trata de su padre. Al verse en la pantalla, se siente desconectada con su interpretación y asegura no ser ella, a pesar de que el público la aclama. Al llegar al hotel, encuentra a Joe, quien le propone matrimonio, lo que ella acepta decepcionada. El matrimonio es monótono y aburrido. Norma se siente juzgada por la familia de Joe, quienes se burlan porque no sabe cómo tener una simple interacción social. La relación se agria cuando Charles y Eddie le entregan a Joe unas fotografías de Norma desnuda. Enfurecido, Joe le da una bofetada y le exige negarse a protagonizar The 7-Year Itch. Sin embargo, Norma graba la película y causa furor por el famoso truco con el vestido blanco. Cientos de personas asisten a la locación para deleitarse con el show. Ya en casa, ella se disculpa, pero Joe, borracho, le grita obscenidades y la violenta con una correa. En una carta, su padre se muestra decepcionado por tan vulgar aparición en pantalla y su escandaloso divorcio de un hombre excepcional. En 1955, en Nueva York, Norma audiciona para Magda, escrita por el renombrado dramaturgo Arthur Miller, basada en su primer amor. Durante una lectura, su interpretación impresiona a todos, excepto Arthur, quien afirma que ella no es su Magda. Norma muestra interés en la obra comparando el personaje con otro de una obra de Chekhov. Arthur se burla cuando ella dice haber leído ambas obras. Al brindar un análisis del personaje, ella sugiere que Magda era iletrada, lo que sorprende a Arthur. Poco después se casan y se mudan a Maine, donde Norma vive feliz fuera del escrutinio público. Y queda embarazada. Una tarde descubre que Arthur ha escrito sobre ellos pese a pedirle no hacerlo. Le ruega no dejarla regresar a Hollywood, pues la última vez sobrevivió a duras penas. Norma le promete a su bebé no lastimarlo. Lamentablemente, una tarde, luego que Arthur la persuade de juntarse con sus amistades, mientras camina hacia ellos, se tropieza y sufre. Angustiada, vuelve a la pantalla grande. Mientras filma Some Like It Hot, Norma se vuelve más incontrolable y mentalmente perturbada. Abrumada por la prensa, siente que se está convirtiendo en una broma. Esa tarde, tras un ataque y con ayuda de un médico, la sedan. Norma se aleja cada vez más de Arthur, quien desea ayudarla, pero ella se lo impide. Otro día de filmación, unas líneas le recuerdan al incidente, lo que desata otro arrebato contra el director. Tras recibir una carta de su padre, quien lamenta la pérdida de su bebé, Norma maneja en mal estado, chocando a propósito. En casa, aturdida, no reconoce a Arthur. Recibe constantes llamadas del estudio, por lo que guarda el teléfono en el cajón
escuchando llantos de un bebé. Whitey, su maquillista, la tranquiliza y la alista, mientras ella le pide a Marilyn no abandonarla. La noche de estreno, Marilyn reaparece para deleitar a la prensa. Para 1962, Norma se vuelve dependiente de los barbitúricos y el alcohol, llegando a imaginar que es acechada por los fotógrafos. Los agentes del servicio secreto la recogen en estado etílico. En el camino, en voz alta, asegura que su relación con Kennedy va más allá de los... Le informan que deberá regresar esa misma noche a Los Ángeles. De forma rápida y agresiva, la llevan a su habitación. Esa misma tarde, llega a su encuentro. Mientras Kennedy habla con su asesor sobre las acusaciones de abuso sexual en su contra, obliga a Norma a hacerle una afirmación. Durante esos minutos se pregunta si es Marilyn quien está realizando una performance ante miles de espectadores. Finalizado el acto, Kennedy se apresura a abusar de ella. Más tarde, se la llevan a rastras y calla el incidente. Norma sufre de alucinaciones constantes, sintiéndose acechada, perseguida e incluso siendo forzada a tener otro aborto. En una nueva carta, su padre le comunica que debido a una enfermedad se mantuvo alejado, pero promete verla pronto. Se entera por Eddie que Charles se ahogó en su propio vómito y le ha dejado algo que al principio se niega a recibir, pero Eddie se lo envía de todas maneras. Al recibirlo, mientras busca dinero, se pierde en el tiempo. El recuerdo resulta ser el peluche que encontró cuando estaban juntos. Descubre por una carta que en realidad Charles escribió las cartas que supuestamente eran de su padre. Destrozada por la revelación, Norma se refugia en el alcohol y sufre una sobredosis. Mientras yace moribunda, tiene una visión de su padre dándole la bienvenida al más allá. Norma partió, pero Marilyn se hizo eterna.